Bueno, aquí estamos nuevamente en otro encuentro de Café Mercosur. Osvaldo Di Pricio, ¿cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo andás? Muy bien, vamos a hablar de lo que ha ocurrido jurídicamente en Argentina y en Brasil en este año 2016, aprovechando que estamos finalizando el año, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, un cierre, o sea, un año que ha sido, que ha habido algún pequeño avance y parecería que más de un retroceso. Y más de un retroceso. Tenemos que pensar algunas cosas, que hubo cambios de regímenes políticos en ambos países y no decimos únicamente que hubo cambios de gobierno, hubo cambios de filosofía de gobierno, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, en el centro filosófico de cada gobierno hubo importantes los cambios y se dieron, parecería que la variación se dio en los dos países en el mismo sentido, saliendo del mismo lugar, queriendo llegar a un lugar distinto al que se buscaba antes, con políticas neoliberales. Y neoconservadoras. Y neoconservadoras, sí. Con lo cual la agenda ha cambiado un poco de todo lo que era. En el caso de Argentina continuaba la política de perseguir los delitos de lesa humanidad, que ahora parecería, y después de muchos años le tocó a Argentina recibir algún tirón de orejas de organismos internacionales, justamente por no respetar derechos humanos. Por causa específicamente de Milagro Sala. Sí, realmente fue muy conflictiva la situación. Tendremos que decir que el caso de Milagro Salas no se reduce a una dirigente política, a una diputada del Parlasur que está detenida no digamos arbitrariamente, pero sí ilegalmente, sino también a todo el combo que significa la justicia en Jujuy a través de este nuevo gobierno casi feudal del contador Morales, ¿no? Sí. Esa política neoliberal o neoconservadora, creo que en los dos países tiene mucha participación del Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial permite muchas de estas violaciones a los derechos. La semana pasada en Jujuy tuvimos una escena dantesca, ¿no, Osvaldo? A Milagro Sala, en uno de los procesos que la acusaban de instigadora por daño agravado, cuando realmente prácticamente no hubo daño, no fue agravado y ella nunca fue la instigadora, una causa que está totalmente prescripta y la han resucitado con estos mecanismos, con estos engranajes de un poder judicial totalmente lacayo del poder político, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, realmente da hasta vergüenza ajena cómo se ha comportado la justicia y el proceso, que tuve la oportunidad de leer algunas partes de cómo se fue desarrollando el proceso. Realmente es vergonzoso la actuación de uno de los jueces. Es indefendible las posiciones que tomó, en perjuicio siempre de la defensa y a favor de la querella. El fiscal, que siempre el que más acusa, pidió 3 años de prisión y la querella representada por el que representaba a Gerardo Morales pidió 9 años por un delito que realmente se necesita, que tendría que haber estado Milagro Sala en el ataque, y Milagro Sala jamás estuvo, y se ha comprobado, que comprobó que los únicos testigos que declararon en ese sentido fueron un empleado de la gobernación de Jujuy y su mujer. O sea, realmente no pasaría por las generales de la ley. El testigo ese, preguntado por las generales de la ley, no podría haber pasado. Que nos perdonen las personas que nos escuchan, pero lo que pasa es que es un tema tan trascendente, que trasciende tanto las fronteras de Argentina, inclusive no solamente por lo absurdo del operar de la justicia, como también de las notas que dan normalmente el poder político de Jujuy, ¿no, Osvaldo? Esas escenas que se vieron de la policía reprimiendo a los legisladores nacionales que fueron a ver la audiencia de Milagro Salas, ¿no? Sí, las justificaciones que da el ministro de Seguridad de Jujuy realmente son impresentables. Las cosas que dice, no iba con un cartel que era diputado. ¿Cómo podríamos saber si era diputado o no? Aparte, hasta donde sé, los juicios orales y públicos tienen una característica, sobre todo, aparte de ser oral, de ser la palabra con la cual se tiene que mover el juicio y tiene que ir avanzando,
son de carácter público, por lo cual tendría que acceder cualquiera. Y si no se podían en ese lugar porque era muy chico, tendría que haberse habilitado un lugar más grande, que es queriendo ingresar a la diputada Mendoza. Mayra Mendoza fue tomada con una toma de judo por un policía que realmente, que los diarios de mayor tirada de Argentina, habría que aclarar, no publicaron la foto en tapa. Te decís, Osvaldo, es verdad, ¿no? El ministro de Seguridad de Jujuy tratándola de histérica a la diputada, ¿no? O sea, como si el hecho de ser mujer ya significa ser histérica. Sí, violencia de género también en el medio. Realmente un juicio que la justicia está teniendo una actuación en los últimos tiempos, igual que quisiera sumar un tema que no tocamos este año, pero la sentencia es muy nueva, que sobreseen a Mitre Magneto y Ernestina Herrera de Noble por la compra de papel prensa. Lo sobreseyeron porque decían que lo acusaban que como había sido comprado, presionada a las partes a precio vil, tendría que haberse determinado la culpabilidad de los compradores. Y sin embargo, el juez Ercolini lo sobreseyó a todos. Explica un poquito, Osvaldo, cómo es el caso de Papel Prensa para los que nos escuchan acá en Brasil, que no lo tienen tan presente. Papel Prensa iba a ser la primera productora de papel para diarios de Argentina, que se empezó a construir en la década del 70. Y uno de los financistas de esa empresa, de esa papelera, era el grupo Greiber. El grupo Greiber tenía bancos, papelera, estaba fabricando esta papelera, tenía otra serie de inversiones y aparentemente administraba fondos de montoneros. Cosas que no están probadas, pero podría ser cierto. Acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Osvaldo. Para los militares había dos cosas que tenían en la cabeza, así que eran, en primer lugar, los terroristas, montoneros, del ERP, de cualquiera. Y en segundo lugar, los judíos. Sí, Greiber tenía las dos, tenés razón. Y Greiber tenía las dos. Está comprobadísimo que las personas que pasaron por las torturas de los militares cuando eran judíos sufrían el doble. Sí, y cuando asume el gobierno el golpe militar en el 76, le empiezan a complicar las relaciones económicas al grupo Greiber, porque aparte, aparentemente, Martínez de Hoz tenía una inquina especial con Greiber. Aparentemente hay una inquina particular con el grupo Greiber de Martínez de Hoz, por lo cual le complicó la manera de poder operar. Y en el transcurso de como los que querían, ¿quiénes eran los clientes de Papel Prensa? Sino que son los grandes diarios. Estamos hablando, en ese momento estaba La Razón, el Clarín y La Nación. Entre los propietarios estaba el diario La Opinión también. ¿Y quién le interesaba? A Clarín, La Nación, tener la titularidad, porque era la manera de poder vender, de asegurarse la provisión de papel para periódicos que se debía importar hasta la operación de Papel Prensa. Bueno, en la operación secuestran a los titulares, que era Greiber, y la mujer de Greiber era Papaleo, que fue torturada para poder vender y termina vendiendo a precio vil. El juez Ercolini dice que fue una simple transacción comercial entre partes libres, lo cual no se corresponde con la realidad, ya que la parte vendedora, que es la que vende a precio vil, estaba siendo amenazada de muerte y o torturada. Ese más o menos fue la decisión del juez, que el fiscal apeló y que no apeló la Secretaría de Derechos Humanos, como era una costumbre que había en la Secretaría de Derechos Humanos en la Argentina en los últimos 12 años. Lo cual también es una muestra más del cambio de rumbos de la política de derechos humanos del propio gobierno, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. De todas maneras, Ramiro, en Brasil también hay injerencia de la justicia, ¿no? Y acá hemos tenido un año bastante bravo, bastante movido. En marzo comenzamos nuevamente con las manifestaciones. El 8 de marzo, una de las barbaridades más grandes que se vieron en los últimos tiempos, de la cual ya habíamos hablado, Osvaldo. Remitimos a las personas a que lo escuchen, pero fue cuando lo llevaron forzosamente a tomar la declaración indagatoria a Lula. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí.
por la fuerza pública a las 7 de la mañana. La fuerza pública, sí, realmente una vergüenza para la justicia brasileña. Fue muy criticado en el mundo entero porque fue una medida antijurídica. Una declaración indagatoria es una etapa procesal para defenderse, para que el imputado pueda hacer su descargo. No es un medio de prueba de los jueces y no puede ser nunca realizado de una forma forzosa, menos cuando nunca había sido, cuando Lula no había sido intimado. Sí. Cuando Lula no había sido intimado, o sea, una arbitrariedad. Y es interesante porque en su momento uno de estos obispos de las iglesias televisivas, el pastor Malafaia, un hombre muy político, un hombre terriblemente contra el Partido de los Trabajadores, una de las personas que más luchó a favor del impeachment, cuando pasó esto de la indagatoria forzosa contra Lula en un sermón y en las redes sociales y en todos lados, porque aparte de una persona muy, como se dice ahora, mediática, dijo que estaba muy bien lo que le hicieron a Lula y que quien no debe, no debe, y que nadie está por encima de la ley, todo ese tipo de lugares comunes que se suelen decir en este momento, ¿no? Pero que estaba muy bien lo que hacía el juez Moro y todo eso. Sí. Y ahora, el 17 de diciembre, le tocó a él. Lo llevaran a él a declarar forzosamente. Y bueno, ni te cuento el escándalo que hizo y cómo todo lo que había dicho a favor de que para Lula estaba bien, para él estaba mal, ¿no? Sí. En realidad, las dos están mal, ¿no? Ni la de Lula ni la de Malafaia. No, seguro, o sea, cuando uno habla de garantizar los derechos a las personas, no hay que garantizar solo a uno y a otros no, es para garantizar para todos, justamente esa es la idea. Y por eso se garantiza, porque hoy es por ellos, mañana es por nosotros, ¿no? Es esa. Claro, sí. Y ese es el principio elemental de la ley, no es por otro motivo, ¿eh? Sí, seguramente cualquiera nos puede pasar lo que le pasó, o sea, no cualquiera, porque ellos son generalmente figuras públicas, por eso estas situaciones se van a conocer, pero cuántas veces de pasar con personas que no tienen el mismo carácter y que por eso no las conocemos. Sí, es verdad. Y bueno, y después tuvimos este año los nuevos cambios de gobierno, pero no fueron por las vías electorales como en Argentina, y sí por las vías de la institución de Dilma Rousseff, ¿no, Osvaldo? Ya hemos hablado en los programas anteriores, pero queremos dejar aquí que, como lo dijimos en dos oportunidades anteriormente, es un proceso realmente político que ha guardado las formas jurídicas, pero no el fondo, no el fondo que tenía que haber sido. No hubo ningún motivo por el cual la destituyeron a Dilma. O sea que han creado un sistema parlamentario muy sui generis, porque para que te elijan presidente uno tiene que conseguir el 51% de los votos, pero para que te destituyan después los parlamentarios se ponen de acuerdo y te destituyen. O sea, es medio raro, ¿no? Es medio raro lo que han hecho con la Constitución en Brasil este año. Se va a pagar, ¿no? Se va a pagar caro del futuro. Pero bueno. Sí, de hecho, las versiones que había acá es que inclusive que Dilma estuvo en la Argentina y dijo que Temer le quedan los días contados, que para enero supone que ya va a terminar renunciando. La situación política merece otro programa, Osvaldo, pero está muy delicada. No, te digo, pero que en función de, o sea, que lo que ellos mismos aplicaron, se termina dando vuelta y los termina siendo víctimas ellos mismos de la propia medicina que le quisieron aplicar a Dilma o al Partido Trabalista, Partido de los Trabajadores. Sí, es verdad, es exactamente así, Osvaldo. Es exactamente así. La situación está muy, pero muy delicada, así como los mismos diputados se pusieron de acuerdo para destituir a Dilma. Ahora, a partir del 31 de diciembre, o sea, de la semana que viene, tienen toda la facultad para ellos en forma indirecta elegir al presidente por los próximos 2 años. Si Temer renunciase hasta el 31, se llama elecciones directas. Pero si Temer no renuncia, como todo indica que no va a renunciar, si pasa el 31 de diciembre, el Congreso elige de forma indirecta al próximo presidente, que puede ser cualquier persona, no tiene que ser... No tiene que ser ni siquiera tener un cargo político, nada, no tiene que estar ni siquiera dentro de las... Puede ser cualquier persona, por eso hay... Vamos a ver más adelante, Osvaldo, pero hay nombres que suenan. Inclusive, todos los medios lo dan como cantado, que una de las personalidades que podrían resultar elegidas es nuevamente Fernando Henrique Cardoso. Él 3 veces ya dijo que no, pero sabemos muy bien que acá en Brasil eso es una práctica política bastante común, se denomina el operativo clamor. Entonces ellos dicen que no, hasta que el pueblo clama y ellos vuelven con más poder.
A veces sale bien, a veces no sale bien. Es como Yaño Cuadra en 1961, que renunció esperando que lo aclamaran. Y bueno, no le salió bien, no lo aclamaron y ahí asumió el vice, que era Joao Goulart, ¿no? Joao Goulart. De todas maneras, Joao Goulart termina con un golpe militar. Termina con un golpe militar más o menos muy parecido a lo que le pasó a Isabel Perón, con la diferencia de que Joao Goulart tenía mucha popularidad, pero faltaba muy poco tiempo para las elecciones. El problema es que ahora, 50 años después, apareció una encuesta, en aquella época no se hacían tantas encuestas, que lo daba ganador. Entonces el problema es que él iba a ganar. Ya está demostrado que con la participación de los Estados Unidos, principalmente de Gordon, que era el embajador de los Estados Unidos acá en Brasil, y de la CIA, consiguieron armar un golpe de Estado que, bueno, después duró 21 años, ¿no? Del 64 hasta el 85. Te propongo que hagamos una pequeña pausa, Osvaldo. Vamos a escuchar una canción, ¿qué te parece? Escuchamos una canción del grupo peruano La Sarita. Dale. Y después seguimos conversando, ¿qué te parece? Sí, dale. Centinela de las noches, me dice en el guachimán. Mi deber es ver los coches de un barrio residencial. Soy testigo de indecencias de manera muy casual. El guardián de confidencias, terapeuta nocturnal. Porque yo soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Yo voy a internet, navego en la web, me gusta la poesía, Beethoven también. Guachimán, I'm the man, the man, the man. Guachimán, I'm the man, the man, the man. Me entristecen ciertas cosas y me alegran otras más. Unos mueren, otros nacen, unos llegan, otros van. Veo a los chicos que han crecido y en la vida han triunfado. Ellos son una esperanza, habla de mi salvación. Porque yo soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Yo voy a internet, navego en la web, me gusta la poesía, Beethoven también. Guachimán. A pesar de todo, hay gente mezquina que no valora el trabajo del guardián y me pagan lo que les parece. Si hasta mis perros han tenido más suerte que yo. Guachimán, no toco pitos, yo soy mucho más. Guachimán, I'm the man, the man, the man. Guachimán, I'm the man, the man, the man. Porque soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Porque soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Porque soy el guachimán, no solo toco pitos, yo soy mucho más. Guachimán. Bueno, después de escuchar esta canción, Osvaldo, vamos a ver un poco los temas más fuertes que hubo este año, tuvieron más resonancia en la Argentina, que me parece que tiene que ver con las causas que de alguna manera se le han abierto a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque a pesar de la cantidad de pruebas que aparecen, de las cantidades de offshore que le aparecen a Macri, a la nueva offshore que le ha aparecido ahora a partir de las 50 offshore a partir de una cuenta
que tenía, que le apareció en estos días, procesos se abrieron nada más que uno, me parece, ¿no es verdad, Osvaldo? Contra Macri. Sí. Y no está parada, son las causas que no se mueven cuando esas se mueven a paso de tortuga y las otras se mueven a paso de galgo. La única causa que parece que funciona, que hay un fiscal que es muy bueno ahí, que es el Delgado, son las causas de la vicepresidenta, ¿no? De la ONG, de la asociación Suma, que parece que va sumando cada vez más elementos que demuestran que esa ONG, que esa asociación supuestamente era una fuente de recaudación, no digamos ilícita, pero sí clandestina, porque no presenta papeles, no presenta balances, no presenta absolutamente nada de recaudación de fondos para la campaña electoral, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, la contadora terminó de decir que nunca hizo un balance para esta fundación, que en realidad aparentemente era una colectora de dinero, ¿no? Para la campaña, pero bueno. O sea, mientras por un lado pasan estas cosas como empresas offshore del presidente Macri, que un periódico británico lo ha colocado como uno de los 3 presidentes más corruptos del mundo, junto al jeque de Arabia Saudita, a Cristina Fernández de Kirchner le siguen abriendo causas que hasta hoy no se entienden por qué. Por ejemplo, como la operatoria de dólar futuro, ¿no es verdad, Osvaldo? Claro, sí que se sobreseen a los integrantes del gobierno y se continúan las causas con los del gobierno anterior, con Kicillof y con Cristina Fernández de Kirchner y con el jefe de gabinete, me parece que era. Y con el jefe de gabinete. Y bueno, aquí en Brasil también pasa más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos al presidente Lula con 5 imputaciones a lo largo de todo este año. Obstrucción a la justicia, fue cuando el senador que era del Partido de los Trabajadores, que antiguamente era del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, del Sirio, sí. Lo llevan preso porque supuestamente lo grabaron diciendo que estaba proponiendo, que era al hijo de Cerveró, ajá, que el padre estaba preso en la operación Lavallato y que le fue a pedir al senador del Cido de Amaral cómo podían ayudarlo al padre, y él supuestamente habría propuesto una mensualidad de 50.000 reales y que se escapara, que huyera de la justicia. Esa grabación, el hijo graba eso, lo lleva a la operación Lavallato y del Cidio va preso, y para liberarse de la prisión denuncia a Dilma y a Lula diciendo que ellos estarían por detrás de todo esto. Otra vez una nueva delación, una denuncia de una persona que hace eso, no hay otra prueba, no hay absolutamente nada, y ahí tenemos la primera imputación a Lula, ¿no? Y después con Moro por la supuesta compra de un departamento que nunca fue de él y que fue reformado, entonces el famoso apartamento en Guarujá, del cual ya habíamos hablado. Sí, y me acuerdo la compra del bote de aluminio, ese que... Sí, esa es otra, porque supuestamente habían hecho unas reformas en una quinta, en una granja que era de un amigo de él, y que como él iba a pasar los fines de semana, sería de él. Pero en realidad nunca fue de él, era del amigo, y el amigo dice, sí, yo lo dejo que venga a pasar los fines de semana porque es mi amigo, y como tenía 2 botes de aluminio con los nombres de los hijos, de los nietos, creo, entonces eso supuestamente las reformas que habría hecho una empresa, la OAS, una empresa de construcción, en esa granja habrían sido para lavar dinero y beneficiar a Lula. O sea, estamos en el terreno de la maquinación terrible. Aparte, estamos el departamento de Guarujá, que supuestamente, según el juez Moro, las reformas a ese apartamento costaron 3.700.000 reales. Primero era 1 millón, después fueron a 2,5 millones, ahora son 3.700.000 reales. La policía cometió la burrada de mostrar la foto y ahí no hay, pero esa reforma no cuesta ni 200.000 reales. Sí, realmente. Y el juez Moro se opone a que haga una pericial para ver cuánto costó la reforma. Sí. Y porque la reforma es porque supuestamente le hicieron esa reforma porque el departamento sería de Lula. La semana pasada se tomaron 21 audiencias con los testigos que estaban de todas las empresas y todo el mundo dijo exactamente lo mismo. No tenemos ninguna constancia de que el departamento sea de Lula. Eran rumores que se corrían y eran los corredores inmobiliarios que vendían los apartamentos diciendo que iban a ser vecinos de Lula. Era esa. Vecino de Lula, como darle como... Claro. Eso es una nueva causa. Y así tenemos otras más. Corrupción pasiva, lavado de dinero... Pero nada comprobado, solo rumores o por ejemplo, hizo un poco de lobby con su figura presidencial como expresidente para que la Odebrecht cerrara algunos
negocios en Angola, y como hacen todos los expresidentes del mundo, que son embajadores de sus países, tráfico de influencia. Para los jueces de una operación Celotes, que supuestamente iba a investigar un mecanismo de no pagar impuestos, que iba a alcanzar a varias empresas grandes, termina siendo una operación contra Lula. Estamos en el terreno de armar causas que más parecen informes de los servicios de inteligencia que cosas hechas por personas versadas en el derecho. Bueno, acá también pasa lo mismo con la causa Otesur de Cristina, con la que vos bien habías dicho de la reapertura de la denuncia de Nisman. La reapertura de la denuncia de Nisman cuando ya es cosa juzgada, Osvaldo. Sí, que ya hay pruebas sobradas de que los peritos todos indicaron que fue suicidio, que no hubo una segunda persona, que tendría que ya realmente bueno, y llegamos al paroxismo de lo que dijo la ministra de Gobierno, que para justificar que debe sido un homicidio, ya estaba mirando una serie y de ahí saqué la idea, ¿no? Realmente. Sí, es ciencia ficción absoluta. ¿Y qué ha pasado con la gente? ¿Qué ha pasado con la población, Osvaldo? ¿Cómo estas medidas judiciales y estas cosas que han alcanzado a la gente del común? Algunas cosas ya hemos hablado, Osvaldo. En Argentina, por ejemplo, la fuerza represora de las policías, ¿no? Hablando de las varias policías, de las policías provinciales, de la policía federal, de la gendarmería. Sí, gendarmería, prefectura también. Prefectura también. Sí. Atacando, o sea, a diestra y siniestra y sin preguntando, o lo que ya habíamos dicho, lo que pasó cuando en el juicio de Milagro Sala y atacan a una diputada, ¿no? Realmente situaciones que tienen su parangón con Brasil, ¿no? Sí, tiene su parangón con Brasil. Acá encontramos el Estado de Derecho en Brasil es una cosa que es muy frágil actualmente, Osvaldo, es muy frágil. Y hay muchos otros elementos que no son solamente simbólicos. Uno, por ejemplo, fue la resolución del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, el que pertenece a Curitiba y al sur, donde está el juez Moro, y que declaró que la operación Lavallato, como tiene carácter excepcional y no precisa seguir reglas de los procesos comunes porque estamos en épocas excepcionales. Bueno, esto y el nazismo, y lo que decía Smith, es lo mismo. Esto y haber decretado el fin de las garantías constitucionales y del debido proceso es lo mismo. No lo digo yo, lo dice todos los juristas de Brasil. No estoy diciendo una teoría propia. Puedo citar muchísimo, pero no vamos a aburrir a la gente con eso, Osvaldo. Podemos seguir, por ejemplo, un fiscal que en una ocupación de las escuelas que hacen los estudiantes para protestar en contra de las reformas que se les quieren imponer, mandó a apresar a jóvenes estudiantes que estaban tomando una escuela como manifestación con esposas y salieron esposados. Esto pasó en Miracema de Tocantins, que es una ciudad pequeñísima, como si fuera Río Cuarto, donde todo el mundo se conoce. Esposado, ¿no? Realmente. Otro juez, por ejemplo, que autoriza técnicas de tortura contra estudiantes también en una manifestación, en una toma de escuelas, ¿no? En la escuela Asa Branca en Brasilia. El juez autorizó que le corten la luz, que le corten el agua, el suministro de gas, que no tengan la visita de ninguna persona y que además, a ver si te suena esto, Osvaldo, permitió el uso de instrumentos sonoros continuos como forma de perturbación y que se les prive el sueño. O sea, Guantánamo. Sí, la tortura. O la policía del estado de Paraná, del estado de San Pablo y de Mato Grosso, invadiendo sin orden una escuela que es del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, una escuela La Florestan Fernández, que es una escuela icónica aquí en Brasil, porque muchos intelectuales dan clases, supuestamente buscando a algunas personas que estarían en la escuela, que serían delincuentes. Entraron a los balazos, rompieron la ventana, ingresaron de una forma truculenta, están los videos que se ven. No. Y bueno, es eso, como se dice aquí, ¿no? Los del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra son los malos de la película, entonces la violencia que se le aplique contra ellos está justificada. Claro. No, y en Argentina también podemos ver retrocesos más o menos así, ¿no? En la ideología de los dos gobiernos y lo que es acompañada por una justicia proactiva como la que tiene Argentina, evidentemente tiene Brasil, que acompaña las nuevas medidas del gobierno, enseguida son acompañadas, nunca se lo enfrenta,
realmente se ve que tiene el mismo resultado. Bueno, Osvaldo, vamos a ver si nos ponemos un poco más optimistas para el próximo año. Hemos hecho una retrospectiva, hemos visto cosas negativas que han ocurrido. No nos esperan tiempos mucho mejores, pero creo que dentro de todo tenemos que ser optimistas y tenemos que pensar que la gente no va a renunciar tan fácilmente a todo esto que ha obtenido en los últimos años, tanto en Argentina como en Brasil, principalmente en materia de igualdad de género, de derechos humanos en sentido amplio. Y bueno, esperemos que un 2017 sea mucho mejor que lo que fue este 2016, ¿no es verdad? Bueno, Osvaldo, ¿dejamos por aquí entonces? Sí, hasta ya el próximo año, Ramiro. Hasta el próximo año, muchas felicidades para todo el mundo y nos encontramos el próximo año con más Café Mercosur. Sí, señor. Bueno, Ramiro, un fuerte abrazo a todos y te saludo y que tengas un buen año. Felicidades.